Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Moreno, yo soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a hablar de alergia alimentaria mediada por inmunoglobulina E. Entonces, a manera de introducción, las alergias alimentarias se definen como una respuesta inmune específica que ocurre en la exposición a determinado alimento. Estas alergias pueden ser mediadas por inmunoglobulina E, generando reacciones de hipersensibilidad tipo 1, no mediada por IgE, mediada por células o de tipo mixto. Es muy importante establecer la diferenciación entre alergia e intolerancia, ya que las intolerancias son reacciones no inmunes que se presentan secundaria a la exposición de sustancias metabólicas como la lactosa, toxinas en casos de contaminación microbiana o envenenamiento, o componentes farmacológicamente activos como lo son la cafeína y la tiramina. Entonces, viendo un poquito el panorama general de las reacciones adversas a medicamentos, nosotros tenemos las mediadas de forma inmune que incluyen, pero no se limita a las alergias alimentarias porque también se incluye acá la enfermedad celíaca, y estas van a incluir entonces la mediada por inmunoglobulina E, la mixta, que es inmunoglobulina E y no inmunoglobulina E, como se puede ver en la dermatitis atópica y en la enfermedad gastrointestinal eosinofílica, no mediada por IgE, en la cual se incluye el FPIES, que es enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la enteropatía inducida por proteínas alimentarias y la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias. En este grupo, si ustedes ven en este esquema, se incluye a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad mediada por un mecanismo inmune y se trata de una enteropatía autoinmune causada por la sensibilización permanente al gluten en individuos que son genéticamente susceptibles. Por lo mismo, no se clasifica como una alergia alimentaria. Y por otra parte, pues están las mediadas por células, como la dermatitis alérgica de contacto. Y las otras reacciones adversas a alimentos son las que no están mediadas de forma inmune, que serían las intolerancias alimentarias primarias. Entonces, hay un concepto importante y es acerca de los alergenos mayores. Los alergenos mayores son los alimentos que más comúnmente se han asociado a reacciones más importantes. Se trata de 8 alimentos que incluyen la leche, el huevo, el maní, las nueces, los mariscos, el pescado, el trigo y la soya. En cuanto a la epidemiología, digamos que esto va a cambiar pues dependiendo de qué parte del mundo nos encontremos. Digamos que en un panorama general, pues vemos que en Estados Unidos la prevalencia puede ser de 1 a 2% hasta 1 a 10%. En Canadá se habla de una prevalencia total de 6,7%, el cual sería más o menos 7,1% en niños y 6,6% en adultos. Y en Europa se habla de una prevalencia del 5,9%. Ahí es importante tener en cuenta que mucha de información de la cual se extraen estas estadísticas pues tiene que ver con reportes verbales que dan los papás de los niños y eso digamos que puede aumentar o sobreestimar la prevalencia. Por otra parte, hay estudios que nos han permitido hablar de prevalencia de sensibilización, como es el primer, pues un estudio que se realizó en Estados Unidos, y esta habla de una prevalencia de sensibilización en los mayores de 6 años, que era de 7,6% al maní, de 5,9% a los mariscos, 4,8% a la leche y 3,4% al huevo. Esto cambiaba la distribución entre los niños que tenían entre 1 y 5 años y vamos a ver que se hablaba de una sensibilización de 6,8% al maní, 21,8% a la leche y 14,2% al huevo. Esto es importante porque vamos a ver un poquito más adelante la diferencia entre sensibilización y alergia, pero digamos que esta sensibilización eh, podría sobreestimar esa prevalencia de la alergia. Y por otra parte, estos datos que encontramos acerca de alergias son de un estudio que se hizo en lactantes australianos y ellos sí hablan ya de alergia como tal, una alergia al 3%, de 3% al maní, del 8,9% al huevo y 0,8% a las semillas de sésamo. Entonces, para hablar un poquito de factores de riesgo, se ha hablado mayor incidencia de alergia alimentaria en la raza blanca, en el sexo masculino. Hay unos factores nutricionales como el consumo reducido de ácidos grasos poliinsaturados, tipo omega 3, antioxidantes u obesidad, la insuficiencia de vitamina D. Siempre se ha hablado de la teoría de la higiene, en la cual menor exposición a microorganismos nos da un mayor riesgo de respuesta inmune alérgica, la atopía,
entonces también el antecedente de dermatitis atópica y asma, el uso de antiácidos, ya que estos van a reducir la digestión de los alergenos y va a haber una mayor exposición a la proteína intacta, y muy importante el retraso a la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, hay algo que es muy importante y es la alteración de la barrera de la piel, lo cual se produce en dermatitis atópica, y el retraso de la introducción de los alimentos alergénicos. Esto va a hacer que haya una exposición a los alergenos alimentarios y del ambiente a través de la piel, causando un aumento de la sensibilización tópica y una evasión de la tolerancia oral. En los niños muy chiquitos se ha hablado de que la aparición de eczema temprano con un daño cutáneo neonatal va a predecir alergia alimentaria a los 2 años, y todas estas cosas nos van a hablar un poquito acerca de que la ruta de sensibilización mediada por IgE va a ser cutánea. Ya para hablar un poquito de alergia alimentaria pues, mediada por la inmunoglobulina E, entonces a manera de generalidades, se tratan de reacciones que son de inicio rápido y se dan de minutos a horas después de la ingestión. Usualmente este tipo de alergia tiene un muy buen control al evitar el alimento. Tiene una característica importante, y es que se puede asociar con anafilaxia fatal, y esto se ha dado usualmente a la exposición ante el maní, las nueces y la comida de mar, y esto hace que se haya aumentado la sensibilización por parte de los profesionales y de los pacientes acerca de estas alergias. Es importante tener en cuenta, como mencioné de forma anterior, que 1/3 de la población cree tener una alergia alimentaria. Sin embargo, si uno mira una prevalencia, pues esto se presenta más o menos en el 5% de los adultos y en el 8% de los niños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y por qué se va a dar la alergia? Se va a dar por una pérdida de la integridad del sistema inmune para mantener un estado de tolerancia y prevenir que ciertos antígenos alimentarios que son benignos sean reconocidos como patógenos. Para poder hablar bien de este tema hay que tener en cuenta 2 conceptos muy importantes. El primero es el de tolerancia oral. Tolerancia oral dada definida como un paso de un antígeno alimentario a través de la mucosa, y esto se va a reconocer como un antígeno benigno. Y el otro es el de la sensibilización. La sensibilización se define como tener una IgE específica detectable, y eso va a actuar como un precursor de la alergia alimentaria. Es decir, que en pocas palabras, la sensibilización es el error de identificación de un antígeno alimentario como un patógeno. Y todos los pacientes que tienen alergias alimentarias mediadas por IgE están sensibilizados a un pues a un alergeno alimentario. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, hay básicamente 5 componentes que deben funcionar de forma perfecta para que nosotros desarrollemos tolerancia y no una alergia. Estos componentes son la barrera epitelial, las células presentadoras de antígeno y las células linfoide innatas, las células T y las células efectoras. Es muy importante tener en cuenta que alguna alteración a estos niveles pues va a causar que nosotros desarrollemos una alergia alimentaria. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de la barrera epitelial. La barrera epitelial en condiciones normales va a prevenir la entrada innecesaria de antígenos. No se van a producir señales inflamatorias. Estos van a pasar a través de difusión paracelular, transporte activo, a través de las células M, las células caliciformes y macrófagos especializados. De tal forma que las células presentadoras de antígenos van a reconocer esos antígenos en ausencia de señales proinflamatorias, y esto se va a traducir en la liberación de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Ya en un segundito vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de esto, pero esto va a llevar al desarrollo de linfocitos T reguladores, lo que se va a traducir en tolerancia. En el caso contrario, cuando hay un compromiso de la integridad de la barrera, va a haber un paso libre de antígenos y otros patógenos, lo que va a llevar a la liberación de citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 25, la interleuquina 33 y la linfopoyetina trímica estromal, y eso va a llevar a la señalización de las células presentadoras de antígenos y otras células inmunes, lo que al final se va a traducir en activación de fenotipo alérgico, en el cual un antígeno benigno se va a reconocer como amenaza. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo se produce este fenómeno tanto en la tolerancia como en la alergia. Entonces ya hemos hablado de este primer paso epitelial de los antígenos, que van a entrar por acá, y los macrófagos CX3CR1 van a producir interleuquina 10, que vamos a ver más adelante, que nos va a ayudar con la diferenciación de los linfocitos T, y las células dendríticas 103 positivo van a capturar el antígeno de este macrófago. Ellos van a migrar hacia los nódulos linfáticos y van a presentar el antígeno a su complejo mayor descompatibilidad tipo 2 de las células, pues los linfocitos T nativos. Y asimismo, el factor de crecimiento transformante beta y el ácido retinoico de estas células dendríticas va a llevar a la diferenciación de linfocitos
pues, de un fenotipo regulador. Lo que pasa en la alergia, que es lo que vamos a ver hacia el lado derecho de la diapositiva, es un proceso diferente en el cual hay una disrupción de la barrera epitelial como vimos anteriormente y esto va a causar que de entrada haya una liberación de citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas van a actuar tanto en las células presentadoras de antígenos como en las células linfoide innatas. Las células dendríticas van a expresar entonces el OX40L, que van a migrar los nódulos linfáticos y van a presentar ese antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad a las células T nativas, que estas particularmente tienen un OX40 en el cual pues, se va a presentar esta interacción. Y esto va a llevar a una sensibilización a fenotipo T helper 2, que es lo que vemos acá abajo en la diapositiva. Al mismo tiempo, las células linfoide inmune, innatas, se van a expandir de forma independiente ante la presencia de la interleuquina 25, la interleuquina 33 y la linfopoyetina típica estromal, lo cual va a llevar a la diferenciación también de linfocitos T helper 2. Van a sintetizar varias citoquinas, como son la interleuquina 5, la interleuquina 13 y la interleuquina 14, y de forma particular la interleuquina 4 y la interleuquina 13 van a interrumpir la inducción celular de las células T reguladoras específicas para el alergeno y su función supresora, y además se va a promover la activación de mastocitos y disregulación, lo que nos va a llevar a una disregulación y promoción de las alergias alimentarias. Entonces, pues, seguimos avanzando un poquito en el proceso hacia el lado de la tolerancia, vamos a ver cómo el ácido retinoico de las células dendríticas va a promover la expresión de alfa-4 beta-7 en las células reguladoras y eso va a permitir que haya una translocación a la lámina propia intestinal y allá va a haber una actividad supresora que va a estar dada por la unión de CTLA4 al efector. Y además va a haber una síntesis de interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta que van a suprimir las células efectoras. Aquí vemos cómo se suprime la actividad de los mastocitos. Y por el lado de la alergia, los linfocitos de helper 2 van a migrar de los nódulos linfoides a la lámina propia y van a generar una síntesis de citoquinas proinflamatorias, como lo son la interleuquina 5 y la interleuquina 13, que promueven la diferenciación de células efectoras proinflamatorias, como son los eosinófilos y los basófilos. Por otra parte, se va a sintetizar interleuquina 4, que va a promover un cambio en el linfocito B para que produzca inmunoglobulina E, lo que nos va a llevar a sensibilización y alergia alimentaria. Por otra parte, también tenemos el linfocito T helper 9 que va a sintetizar interleuquina 9 que va a llevar a una acumulación de los mastocitos en el tejido. Ya para terminar, entonces, esta interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta va a llevar a que las células B vayan a producir inmunoglobulina A, que nos lleva a tolerancia, y como no hay inmunoglobulina E, no hay degranulación de mastocitos y basófilos, entonces se nos genera tolerancia. En el lado de la alergia, ya hemos hablado del papel de interleuquina 4 en los cambios que va a inducir en el linfocito B y la síntesis de inmunoglobulina E, pero esa inmunoglobulina E se va a unir a los receptores FcR1 en los mastocitos y los basófilos, de tal forma que cuando hay exposición al antígeno, se va a producir unión de la IgE con su receptor y se van a liberar los mediadores, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a los mediadores, tenemos la histamina. La histamina tiene un inicio de acción de 5 minutos con una vida media de 30 minutos. Va a actuar sobre los receptores H1 y H2 y nos va a generar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad cardíaca y aumento de la secreción glandular. La triptasa tiene una acción de 60 a 90 minutos y a través de la activación del sistema calicreína-quinina va a generar angioedema. El factor activador plaquetario nos va a generar broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, pero adicionalmente va a generar quimiotaxis y degranulación de eosinófilos y de neutrófilos. Prostaglandina G2, la prostaglandina 2, que está en los mastocitos, va a generar broncoconstricción, vasodilatación periférica, vasoconstrucción pulmonar y coronaria, y reclutamiento de basófilos, eosinófilos, células dendríticas y linfocitos de helper 2. Y adicionalmente va a mejorar la liberación de histamina por parte de los linfocitos B. Y por último, los leucotrienos van a llevar a contracción del músculo liso, aumento de la secreción de moco y permeabilidad vascular, reclutamiento de células inflamatorias alérgicas y va a modular la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, para hablar un poquito acerca de las manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria mediada por IgE, entonces vamos a desarrollarla a partir de órganos y sistemas. La piel
es la manifestación clínica más común en alergias mediadas por IgE y vamos a ver que tienen síntomas como la presentación de rash, urticaria o angedema y prurito, y digamos que todas estas van a variar desde una forma leve hasta una forma severa. Por ejemplo, el eritema, la presentación leve es un eritema bastante leve y la severa ya va a hablar de un eritema generalizado, marcado, que puede incluir hasta más del 50% de la superficie corporal. La urticaria, la manifestación leve, nos habla de presentación de abones y un edema más o menos leve, y ya la severa habla de un edema que incluye la cara, los labios y los párpados, que ya va a ser de forma generalizada, y el prurito, pues que nos habla de un rascado ocasional hasta un rascado continuo que puede llevar a escoriaciones. Entonces aquí vamos a ver unas imágenes acerca de algunas de las manifestaciones cutáneas. Tenemos manifestaciones de la vía aérea superior, entonces podemos hablar de estornudos ocasionales, hasta el compromiso más severo que nos habla de una producción muy abundante de moco, con edema periocular, que además va a llevar a que los niños se rasquen de forma continua la nariz y los ojitos, y manifestaciones laringias que empiezan como tos y episodios de aclaramiento de la garganta y van a ir hasta la manifestación más severa que incluye el estridor. En cuanto a las manifestaciones de vía aérea inferior, hablamos de las sibilancias. Se puede, digamos que la manifestación leve son sibilancias expiratorias, hasta la más severa que ya va a tener unas sibilancias que son persistentes y que adicionalmente se pueden acompañar de uso de músculos accesorios y un aumento del trabajo respiratorio. En el tracto gastrointestinal hay síntomas subjetivos como la náusea y el dolor abdominal, y síntomas objetivos como la emesis y la diarrea, que también digamos que van a variar desde una forma leve hasta una forma severa, y hay unas manifestaciones cardiovasculares y neurológicas que usualmente son las formas más severas de las manifestaciones de las alergias mediadas por inmunoglobulina E y generalmente se asocian a otras, digamos que a compromiso de otro órgano, como puede ser el sistema respiratorio o manifestaciones cutáneas. Entonces vamos a ver que en la presentación leve ellos van a tener, digamos que debilidad y pueden presentar taquicardia, y en la forma severa ya se puede presentar un colapso cardiovascular severo y alteraciones en el estado de conciencia. Hay algo muy importante y es poder nosotros diferenciar entre qué es una reacción anafiláctica y qué es una reacción no anafiláctica. En principio, la reacción anafiláctica se caracteriza por un compromiso de múltiples órganos y es una reacción que es potencialmente fatal, y la reacción no anafiláctica usualmente compromete un solo órgano. Se presenta esta clasificación que nos habla de 5 grados de anafilaxia, en la cual el grado 1 solamente tiene un sistema, digamos, un sistema involucrado, en el cual se incluye piel, respiratorio u ocular. Usualmente cuando se producen solamente abones localizados, solo y aislado no se alcanza a considerar anafilaxia. En el grado 2 ya hay dos sistemas comprometidos, o compromiso del tracto respiratorio inferior, compromiso gastrointestinal o compromiso uterino. En el grado 3 ya hay síntomas de edema laringio, uvular o de la lengua, que pueden venir o no con estridor, o cuando se presenta una caída del FEP1 del más del 40% sin respuesta al broncodilatador. En el grado 4 ya vamos a ver una falla respiratoria de hipotensión, y en el grado 5 hablamos, pues ya se habla de muerte. En esta clasificación entran dos nuevos conceptos, y es el de anafilaxis bifásica y anafilaxis refractaria. La bifásica se refiere a síntomas nuevos o síntomas que empeoran después de la resolución de una primera reacción. Usualmente esto se suele presentar más o menos 6 horas después de la resolución de la primera reacción. Y la anafilaxis refractaria habla de una reacción anafiláctica que no responde al tratamiento inicial. En términos de anafilaxia, digamos que hay unas manifestaciones que se presentan de forma más frecuente dependiendo del grupo etario. Entonces, en los lactantes es más frecuente ver vómito y abones, en los preescolares estridor y sibilancias, y en los adolescentes disnea y dificultad para tragar. En términos generales, solamente el 3% de las anafilaxias van a cursar con hipotensión. ¿Cómo es la historia natural de esta enfermedad?
Entonces, realmente, las alergias a la proteína de leche de vaca, huevo, soya y trigo suelen tener una resolución desde la infancia hasta la adultez. Vamos a ver que las alergias al huevo y a la leche de vaca van a ir, digamos que mejorando en preparaciones extensamente cocidas, ya que se va a producir una denaturación de las proteínas. Por el contrario, las alergias a marisco, pescado, maní y nueces usualmente no resuelven. Se habla de una resolución del 20% a la alergia al maní y un 10% a la alergia a las nueces. Es importante tener en cuenta que con la resolución de esta alergia, usualmente se presenta una caída de los niveles de inmunoglobulina E específica pues, para cada alimento. Entonces, digamos que tenemos varias herramientas para realizar el diagnóstico de una alergia alimentaria mediada por IgE. La primera, como debe ser en la gran mayoría de aproximación, sí, como debería realizarse la aproximación diagnóstica a muchas enfermedades, pues incluye la historia clínica y el examen físico. Y en este aspecto hay que evaluar la comida exacta, la preparación de estos alimentos que los papás les refieran a uno que han, digamos que generado una alergia en el paciente, adicionalmente la cantidad de comida que lleva a presentar esas alergias, los síntomas experimentados, el tiempo entre la ingestión del alimento y los síntomas, los factores que puedan contribuir a la reacción, entonces mirar medicación, alguna enfermedad preexistente, la realización de ejercicio, el tratamiento que se usa para detener la reacción, la presencia de reacción bifásica, la reproductibilidad y el tiempo desde la última reacción. Importantísimo interrogar por el antecedente de atopía, ya que como hablamos anteriormente hay una asociación fuerte entre la dermatitis atópica y la alergia alimentaria. Y súper importante, ¿y cuál es la idea de nosotros hacer todo este interrogatorio? Poder identificar el desencadenante y poder determinar los test necesarios para facilitar el diagnóstico. Ya pueden ser para clínicos, como vamos a ver más adelante, o reto alimentario. Esto es muy importante porque muchas veces se puede dar un diagnóstico erróneo de alergia alimentaria y nosotros someter al paciente a evitar un alimento cuando realmente no genera alergia. Entonces, este es el fin de poder realizar, este es el fin de realizar tan adecuado interrogatorio. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, tenemos dos principales que nos pueden ayudar. El primero es el test cutáneo de hipersensibilidad inmediata, que es muy importante que nosotros como médicos tengamos en cuenta que no se debe solicitar, digamos que de forma general, y se debe solicitar pues específicamente para los alergenos de los cuales nosotros sospechemos una alergia, porque también existe la posibilidad de falsos positivos que van a llevar a una eliminación innecesaria de algún alimento de la dieta. Este test lo que nos va a medir es la presencia de anticuerpos, IgE, unidos a los mastocitos cutáneos. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Se va a introducir el alimento a la piel donde se va a poder unir a la inmunoglobulina E y se va a producir una degranulación de los mediadores preformados. Entonces, lo que nosotros podemos evidenciar como reacción es eritema y pápula en el sitio de la inoculación, eso se debe medir a los 15 minutos, y ya vamos a ver unas tablas un poquito más específicas, pero uno puede empezar a sospechar que esto sea positivo cuando digamos que la lesión en la piel sea mayor o igual a 3 milímetros con respecto al control. Es importante que esto habla de la presencia de IgE específica unida a los mastocitos, no de reactividad clínica. Eso quiere decir que nos habla de sensibilización, no de alergia como tal. Entonces, es importante que nosotros combinemos una historia clínica detallada y estos resultados para que nosotros podamos confirmar que sí hay una alergia específica a determinado alimento. Y ya hemos hablado de esto, pues que por la baja especificidad uno debe solicitar los alimentos de los que sospecha alergia, no el panel completo. El otro es la IgE específica. La otra herramienta que tenemos es la medición de IgE específica, en la cual lo que vamos a evaluar es la unión de la inmunoglobulina E de paciente con el alergeno. Entonces, se hace por una técnica enzimática de fluorescencia en la cual el suero del paciente es incubado en una superficie en la que ya hay un alergeno y pues la inmunoglobulina específica de determinado alimento pues se va a unir a ese alergeno. Nos va a medir entonces los niveles de inmunoglobulina de circulantes. Digamos que tiene un valor predictivo positivo mayor al 95%, tiene una sensibilidad muy alta que es mayor al 90%, pero la especificidad es menor al 50% y pues que esto se puede dar por la reacción cruzada. Entonces,
tenemos esta tabla que nos va a hablar de los diagnósticos para el test de hipersensibilidad inmediata y para las pruebas de inmunoglobulina sérica. Y vamos a ver que tenemos diferentes puntos de corte. Entonces ya hemos hablado que pues, se considera negativo con menor a 3 en los casos de las pruebas que se realizan para maní y para huevo, y el valor predictivo positivo mayor al 95% nos van a dar diferentes puntos de corte dependiendo del alimento del que estemos hablando. Y lo mismo para la medición de IgE específica, que nos dan estos puntos de corte también dependiendo de cada alimento, y con estos puntos de corte hablamos de un valor predictivo positivo superior al 95%. El gold estándar es el reto alimentario, cuando este se realiza de forma controlada y doble ciego. Digamos que este reto se puede o se debe realizar en pacientes que tengan alguno de los dos anteriores paraclínicos negativos en el contexto de un paciente que ya ha instaurado una dieta restrictiva del alimento, o cuando estos tests son discrepantes. Y algo muy importante es que para su realización requiere de un profesional capacitado para el manejo de la anafilaxia. Entonces se realiza dando una ingestión del alimento en pequeñas cantidades y se le va a aumentar la dosis de ese alimento cada 15 a 30 minutos. La idea es que este reto se va a realizar o hasta que se completa el reto o hasta que se presentan síntomas y pues ya nos habla de una alergia alimentaria. Para realizar este reto, súper importante, pues se debe suspender la medicación, ya sean antihistamínicos o corticoides, y tener en cuenta antecedentes como el eczema o el asma, que son pacientes que durante este reto están en riesgo de reacciones fatales. Hay otros, como son la IgG específica para el alergeno, la IgG4, la estimulación de los linfocitos, los ensayos de citotoxicidad, test de liberación de mediadores o test de provocación y neutralización, pero realmente estos no están validados para el diagnóstico de alergia alimentaria. Entonces, es muy importante, digamos que diferenciar el manejo agudo y el manejo crónico de la enfermedad. Entonces vamos a hablar un poquito del manejo agudo. El pilar más importante de esto pues es estar en la capacidad de reconocer la anafilaxia. Importantísimo que la anafilaxia se puede dar tanto en el primer consumo o en un consumo siguiente de un alimento que previamente fue tolerado. Importante que las exposiciones subsecuentes pueden resultar en reacciones más severas. Entonces, una vez nosotros reconocemos que un paciente está cursando con anafilaxia, el medicamento de elección de primera línea es la adrenalina. La adrenalina se debe administrar de forma intramuscular, no se debe administrar de forma subcutánea, ya que esta no va a resultar en una absorción sistémica rápida. Lo que nos va a ayudar la adrenalina es el mantenimiento de la tensión arterial, así como broncodilatación, y va a disminuir el edema que va a causar el colapso de la vía aérea. Se habla de una dosis de 0.01 a 0.3 miligramos por kilo, y en algunas regiones del mundo ya existen unos autoinyectores que están, digamos que diferenciados en pacientes con peso menor a 25 kilos que tienen una dosis de 0.15 miligramos y pacientes con peso mayor a 25 kilos que tienen una dosis de 0.30 miligramos. De segunda línea se encuentran los antihistamínicos. La literatura nos habla que no se debe usar de forma individual, nos puede ayudar con la mejoría de la integridad de la vasculatura, con el mantenimiento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Y los corticoides realmente se ha demostrado, pues no, al contrario, hay falta de evidencia en cuanto a su beneficio. Sin embargo, se describe su uso en múltiples guías, ya que se utiliza, digamos que de una forma frecuente, pero nuevamente, al igual que los antihistamínicos, no se deben utilizar de forma individual. En cuanto al manejo crónico, entonces debemos tener en cuenta, pues nada, el establecimiento de un diagnóstico adecuado, lo que nos tiene que llevar a la eliminación del alimento. Entonces, importantísimo poder explicarle a los pacientes y a sus familiares la realización de la lectura de las etiquetas, y esto poder llevarlo al manejo en casa y a manejo en el colegio. Y también es muy importante la consulta con el nutricionista, ya que como se va a eliminar uno o varios alimentos de la dieta, pues puede haber un riesgo mayor de alteración en el crecimiento, dado pues la inadecuada ingesta de nutrientes. Entonces, para hablar un poquito de prevención, entonces está este estudio que es el LEAP Trial, que ese es un estudio de Learning Early About Peanut, en el cual se estudiaron 640 lactantes que tenían entre 4 y 11 meses, que tenían eczema severo y o alergia al huevo con un prick test negativo. En este estudio se dividió a los niños, en dos grupos, y en algunos se hizo exposición al maní y en los otros no. Y vimos que los niños que no se exponían al maní presentaban alergias alimentarias de forma posterior al maní.
en 13.7% y los que se les introdujo el maní de forma temprana se presentaba alergias en 1.9%. Y de ahí nos sale una teoría que nos habla de exposición temprana a los alergenos como un método de prevención. Hay otro estudio que se realizó en febrero del 2018 que lo que hacía era evaluar la introducción temprana del maní y su introducción cuando aún se recibía pues, leche materna por parte de los niños, y ellos también se dieron cuenta que realmente el porcentaje de presentación de alergia al maní era menor en los niños que se introducía el maní de forma temprana y menor en niños en que todavía tenían leche materna. Y si la mamá no tenía ningún, pues digamos que no daba leche materna, sí se aumentaba la incidencia de la sensibilización al maní. Se habla de otras posibilidades de manejo, que son básicamente inmunoterapia. La primera es la inmunoterapia oral, en la cual se pone el alergeno en un vehículo y pues nada, se le dan a los pacientes, digamos que de forma progresiva. Y la idea es que dárselo de forma progresiva y aumentando la dosis va a ayudar a que los pacientes hagan una tolerancia de la comida sin que, pues, tratando de evitar que ellos hagan una anafilaxia. La inmunoterapia epicutánea, lo que se hace es poner un parchecito en el cual pues ya está el alergeno alimentario para promover la tolerancia sistémica, y la idea es que el alergeno pues se va a absorber a través de la piel. Y en la sublingual se ponen las proteínas alimentarias debajo de la lengua y también se van a aumentar las dosis. Digamos que estas opciones de manejo están todas en estudios, en diferentes estadios del estudio, digamos que es una de las perspectivas que podemos tener para el futuro. Ya para terminar, me gustaría pues que nos lleváramos ciertos mensajes a la casa con respecto a algunos mitos que podemos tener y que para nosotros como profesionales de salud es fundamental explicarle a los papás para que tengan un mayor entendimiento de esta condición. La primera de estas cosas es que las reacciones no siempre van a resultar en un riesgo de anafilaxia fatal. Los signos sí se presentan de forma más temprana en comparación con la alergia no mediada por IgE, y los síntomas son muy diferentes pues a este tipo de alergia. Usualmente ellos presentan vómito, diarrea, deposiciones con sangre, dependiendo de qué tipo de alergia no mediada por IgE estemos hablando. Estos pacientes no tienen riesgo de muerte por anafilaxia. Un test positivo no siempre es sinónimo de alergia alimentaria, ya que la sensibilización no siempre se correlaciona con la reactividad clínica. Además, el test no predice la severidad de la reacción clínica, y por último, no se puede establecer un diagnóstico únicamente con estas herramientas, y ya vimos la importancia de la historia clínica asociada digamos, a estas pruebas paraclínicas. Por otra parte, la alergia al pescado no es aplicable a todas las especies de pescado. La alergia se produce a una proteína que se llama parvoalbúmina, que no está presente en todas las especies. Por otra parte, no es frecuente la reactividad cruzada de la alergia al pescado con mariscos y moluscos. Y por último, puede no existir una alergia a todas las nueces. Sin embargo, se debe evitar el consumo de todas las nueces por riesgo de contaminación cruzada en las fábricas en las que se realiza el procesamiento de estas nueces. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería compartir el día de hoy. Espero que sea de gran utilidad para todos ustedes.